Buenas tardes. Hoy voy a intentar repasar un poco sobre la marcha y sin muchas pretensiones los últimos libros que he estado leyendo en los últimos meses que me han interesado y de los cuales no puedo hacer un vídeo porque no tengo demasiado tiempo ahora mismo y también estoy todavía un poco cansado después del periodo que he pasado de dificultades. Sí quería dar cuenta de alguno de ellos. Casi todos, menos uno o dos, son ensayo. No voy a hablar de los libros que no me han gustado y da la casualidad que la mayor parte de los libros que no me han gustado, por lo que sea, son novelas. Creo que es algo personal que me pasa a mí. Me está costando mucho últimamente leer novelas y tiendo a leer sobre todo ensayos sobre temas que me llaman la atención y me interesan. Luego, como habéis visto, sobre todo los vídeos últimos que he ido haciendo, intento hablar de ese tipo de libros, libros sobre temas. El primer autor que traigo aquí es un autor del que tengo 3 libros y he leído recientemente James Hillman. Es un mitólogo y al mismo tiempo psicólogo, psicoanalista. Así que cuando leemos a Hillman estamos leyendo sobre mitología y simbología antigua, pero también sobre conocimientos arcanos de psicología. En este caso, Ensayos sobre el puer. Es un libro que me compré en un reciente viaje a Italia, a Milán, donde estuve en la Piazza del Duomo de Milán y en la gran librería Feltrinelli de la Piazza del Duomo. Os dejo aquí, mientras hablo, un vídeo magnífico que grabé lleno de palomas y un vídeo extrañísimo. Compré este libro en la Feltrinelli, como digo, interesado por su tema, el puer. ¿Qué es el puer? Aquí dice detrás, el arquetipo del puer, traduzco, con sus características de vulnerabilidad, incapacidad de entrar en el tiempo, amoralidad y autodestructividad, es esa estructura de la consciencia que combate y rechaza al senex, otro arquetipo, que representa el tiempo, el trabajo, el orden y la continuidad. Es un arquetipo interesante el del puer, que coincide con lo peterpanesco. Peter Pan es otro ejemplo de puer, dado que vivimos en una sociedad que está profundamente infantilizada desde muchos puntos de vista. Lo podemos ver siempre que entramos en redes sociales o en YouTube mismo. Yo mismo me he tratado muchos años o he intentado investigar mi propia dimensión de la inmadurez que existe en mí, por decirlo así. Si no voy a entrar más a fondo en este asunto, pero es algo que me atañe también y creo que nos atañe a todos en nuestro tiempo contemporáneo. Y Hillman explora a través de las antiguas simbologías el significado de este arquetipo. Así que nos permite comprender mejor cómo funciona, cómo podemos abordarlo y cómo podríamos de alguna forma entender qué implica la maduración, al menos en referencia con los símbolos y los arquetipos. Hillman también tiene otros 2 libros que leí, no ahora, los he leído hace tiempo, los he ido leyendo a lo largo de los años, que me gustan mucho. Uno es Pan y la pesadilla, un libro que publica Atalanta, un libro sobre un dios, el dios Pan, que hoy en día también está bastante denostado. El dios Pan es un dios virulento, un dios grotesco. Lo vemos aquí disfrazado, un ser, bueno, disfrazado, él es así, un ser medio cabra, medio, bueno, un ser como que te hace bromas pesadas, un ser cabrón, pero del que también puede sacar aprendizaje. El arquetipo de lo pánico es algo que hoy en día se tiende a reprimir, se tiende a eliminar. Es algo que podríamos vincular de alguna manera al arquetipo del puer. El puer seguramente sea, en su parte más positiva, de alguna forma pánico. Pero también, como decía, lo grotesco, lo oscuro, lo pesadillesco es algo que tiene que ver con lo pánico. Y las pesadillas de alguna forma tienen una función dentro de nuestra psique. Y no es solo la función de asustarnos, sino también la de guiarnos. Otro libro muy interesante de Hillman, ya tengo 3 leídos, que me encantó, es El pensamiento del corazón. De este me encantaría hacer un vídeo algún día. También es un libro de Atalanta, en este caso de tapa dura. Dice Hillman, tenemos que establecer el principio fundamental, que el pensamiento del corazón es el pensamiento de las imágenes, que la imaginación es la auténtica voz del corazón, de modo que, si hablamos con el corazón, tenemos que hablar imaginativamente. Este libro tiene 2 partes, una que se ocupa del corazón, el corazón desde el punto de vista tanto fisiológico como simbólico como lo veían en el pasado. Nosotros ahora tenemos una visión muy cientificista, fisiológica del corazón, pero el corazón es sede de las emociones y de lo imaginativo y de muchas otras cosas en la alquimia y en otras tradiciones antiguas. Y también se ocupa en un segundo ensayo del alma. Este libro incluye 2 pequeños ensayos. Hillman conduce la psicología arquetípica hacia una nueva senda que destaca la urgencia de hacer retornar el alma al mundo para así poder sentirnos parte de él y entablar una relación más íntima y profunda con nuestro entorno. Está la idea de que hemos sido desconectados del mundo y vivimos como títeres sin cabeza, por decirlo así, y la imagen sería que el alma nos ha abandonado.
Y de alguna forma el conocimiento de lo que es el alma nos serviría también para reconectarnos con el mundo en esta época, como digo, o ya he dicho antes, oscura. Entonces estos libros, a través del conocimiento del pasado, nos acercan a una serie de sensaciones o impresiones que seguramente tenemos en lo más hondo de nosotros. Uno se identifica con ellas, pero que están como perdidas, están como olvidadas. Hillman, a través del estudio de lo antiguo, nos recupera cosas. Así que es un autor muy interesante para leer desde el punto de vista psicológico. No es como leer solo mitología, es mucho más que eso. Seguimos ahora con un libro también de corte psicológico, que es Psicoanálisis de una niña pequeña, de D.W. Winnicott. Un autor que a mí particularmente me encanta. De él ya había leído Realidad y Juego. Me fascina este autor por su capacidad imaginativa y por su dominio técnico de lo que es la psique humana. En este libro básicamente lo que vemos es el desglose por escrito del tratamiento justamente de una niña pequeña de 2 años y medio que tenía una serie de problemas de ansiedad y una serie de imágenes mentales que no estaba muy clara qué significaban. Vemos primero la correspondencia de Winnicott con el madre y la padre, he dicho. Bueno, lo que decía con la madre y el padre, ahí la correspondencia, y luego se ve un resumen de las sesiones muy detalladas, de qué ocurría en las 14 sesiones a las que esta niña de 2 años y medio accedió. Claro, es una niña pequeña, de tal manera que su lenguaje está apenas desarrollándose y Winnicott se comunica con ella de una forma absolutamente simbólica a través del juego y a través de imágenes simbólicas. Está muy, muy detallado y muy bien escrito. Es un libro que fascina porque uno ve lo profundo y lo difícil que es el tratamiento psicológico y cómo también en nuestro tiempo se ha simplificado de una forma absurda, no solo por la parte psiquiátrica, sino también los propios psicólogos. Si uno entra en Instagram y empieza a ver cuentas de psicología, lo único que encuentras es banalidades. Aquí, en cambio, tenemos una niña pequeña que acaba de tener un hermano pequeño muy pronto y eso la ha afectado. Pero claro, ¿cómo vamos a tratar a la niña pequeña desde el punto de vista del lenguaje y la razón si la niña pequeña no está todavía en el mundo simbólico pleno? Lo que vemos en este libro es el finísimo tratamiento y cómo Winnicott cura a esta niña, o al menos le quita la ansiedad, los celos que podía tener de ese hermano pequeñito, unos celos no hechos conscientes, sino inconscientes a través del síntoma. Es fascinante cómo trabaja con las pesadillas y las imágenes mentales que presenta la niña, que son muy extrañas, y cómo las va integrando poco a poco en la consciencia. Nos muestra la gran finura que tiene este psicoanalista en concreto y la gran dificultad que tiene el curar a personas a través de sus síntomas imaginales. Son casi 200 páginas donde tenemos mucho texto, mucho detalle, con acotaciones al margen donde se va analizando, explicando un poco qué es lo que está ocurriendo en cada momento. Yo no soy psicoanalista, me interesa muchísimo el psicoanálisis, hay veces que me pierdo un poco, pero sí, como decía, me queda muy clara la idea de que la mente es extremadamente compleja y de que cuando uno juega con los síntomas imaginativos, mentales, las visiones, los sueños que tiene una persona, tiene que ser muy delicado, y el conocimiento técnico, que casi se está perdiendo a favor de una especie de visión absolutamente banal, como decía, el conocimiento técnico requiere de mucha finura. Así que si alguna vez vais a un psicólogo o psicóloga, procurad que sea gente de entrada que tenga cultura y conocimiento de la tradición. Y ahora, un poco siguiendo de alguna forma, veo que hay realmente un hilo, o que uno escoge las lecturas con algún sentido interno. Lo estoy descubriendo ahora mientras hago este vídeo. Vamos con una novela, Melancolía, de John Fosse. Es una novela que casi termino de leer, pero que no he terminado de leer todavía. Es una novela sobre un pintor, Lars Ettervik, un pintor que existió realmente, que tuvo esquizofrenia. Este hombre, premio Nobel, John Fosse, seguramente habéis visto ya vídeos, habéis oído hablar de él, no voy a profundizar mucho en él. Es un hombre que a mí me recuerda mucho su forma de escribir, al menos la traducción, a Thomas Bernhard, un autor que también comentaremos hoy, por cierto. John Fosse, en este libro, representa la sintaxis, el proceder mental de lo que sería una mente esquizofrénica, una mente en bucle absolutamente destruida, una mente ya no apegada a la realidad, una mente que está en su dimensión mental. Por lo tanto, es un libro difícil de leer, es un libro que cuando te metes en él entras en una especie de soliloquio, una especie de letanía de repeticiones continuas al estilo Bernhard, pero claro, estamos representando un tipo de mente que es la mente esquizofrénica obsesiva. Si uno ha conocido a este tipo de personas o ha tenido ocasión de ver
algunas formas de la esquizofrenia, puede entender que es una representación increíblemente fina. Ahora, es un libro difícil de leer, es un libro en el que pasan pocas cosas, es un libro en el que es difícil saber qué es lo real y lo que es lo que no es real, pero bueno, a nivel técnico representa algo que creo que tiene su interés para el lector, conocer ese tipo de visión. Y además es un tipo de narrador que, desde el punto de vista técnico, yo diría que es dificilísimo de recrear. Es el primer libro de Fosse que leo, seguramente lea más, no sé cómo son los demás, no tengo ni idea. Me aproximé a este, Melancolía, como veremos, por un motivo concreto a través de otro libro que quiero comentar también en este vídeo. Pero bueno, muy recomendable. No sé si merecerá o no el premio Nobel. Para mí ese premio es una absoluta tontería, sobre todo en los últimos años. Hay mucha gente que debía ganarlo, mucha gente que mola mucho como escribe. Pero bueno, este hombre sin duda lo merecía porque estaba muy bien el libro. Como decía, voy viendo que casi todas las lecturas que he tenido recientemente tienen de una forma u otra algo que ver con la locura. Casi voy a enfocar este vídeo en el título y así hacia la locura o psicología o algo por el estilo, y voy a poner al final los que no tengan tanto que ver. Pero hay muchos libros que tienen que ver con problemas de la mente. ¿Quién sabe por qué me preocupa de alguna manera eso? Quiero hablaros de Trastorno, de Thomas Bernhard, la segunda novela de Bernhard. He leído varios libros de este autor ya muy conocido por muchos, está ya en edición de bolsillo, autor suicida, durísimo, traducido por Miguel Sáez de forma maravillosa. ¿De qué trata este libro? Como tantos otros de Bernhard, aquí hay un personaje, en este caso es un médico y su hijo, que van visitando a diferentes enfermos. Una parte del libro son visitas a diferentes enfermos y la segunda parte del libro es prácticamente la visita a un príncipe y el monólogo del príncipe, que también es un príncipe que está demente. Es lo único que sabemos de él, que está demente, pero es un príncipe que no para de hablar, que habla y habla y habla de manera muy, muy delirante. Otra representación de la locura a través de la técnica narrativa. No es el mismo tipo de locura de Melancolía, o quizás sí lo es, no lo tengo claro, porque lo que representa Bernhard aquí, al menos en la dimensión de este segundo personaje llamado el príncipe, es una mente también descompuesta, fragmentaria, hecha de retazos y de conexiones un tanto arbitrarias, pero simbólicamente con sentido. Fosse parece una mente, la que representa Fosse, bastante más dañada y menos lúcida. Bernhard es un autor que también juega con la repetición. Los dos autores, al menos las dos traducciones, para mí tienen mucho que ver, tienen bastante sentido entre sí, tienen una correlación. Pero claro, Bernhard es un libro que a mí me ha dejado absolutamente devastado. Es un hombre que tiene una visión del ser humano durísima y oscurísima. Se lo comentaba a unos amigos que son aficionados a la lectura de Bernhard, y entonces me empezaron a enviar fotos de los manuscritos, que voy a poneros aquí algunas fotos, como estaban tachadísimos y corregidísimos, y fotos también de Bernhard un poco más amable, porque cuando leemos a este narrador encontramos a alguien que dices, pero esto es oscurísimo. Acabas, yo lo leía en el metro y me levantaba la vista y miraba a la gente y pensaba, Dios, estamos acabados como seres humanos por muchos motivos que están aquí relatados y bien resumidos. Es un libro escrito con odio y furia, que habla de la podredumbre, de la destrucción y de la miseria, del embrutecimiento del ser humano, que es algo que de alguna forma hemos estado viendo en este vídeo a través de otros libros. Muy recomendable y muy poco recomendable si quieres evitar la depresión o la tristeza. Pero es un autor también que escribe de forma maravillosa. Es sorprendente cómo mantiene el tono durante 200 y pico páginas de esta especie de repetirse. Y hay momentos, eso es lo más raro de este autor, que no lo consigue tanto Fosse, hay momentos que es realmente divertido. O sea, que uno se está riendo con lo desesperante que encuentra. La sintaxis, las repeticiones llevan a una especie de giros y trucos que son divertidos. No sé explicarlo, hay que leerlo para entenderlo. Es como Kafka, que no sé quién decía, no sé qué autor decía, que era un autor eminentemente cómico. Pues a mí me lo parece. Yo leo a Kafka y a veces me río y uno se da cuenta de que se está riendo de cosas terribles. En fin, muy interesante. Bernhard también, Trastorno, sobre la locura. Y en esta línea, también siguiendo con lo psicológico, Elogio de la melancolía de Laszlo Foldenyi, también una novedad de Galaxia Gutenberg, un libro que me regaló mi primo, sin haberlo leído, pero habiendo leído otros libros de Foldenyi, y entusiasmado por su pensamiento y su forma de escribir. Yo leí directamente este libro y me fascinó. Es un libro que trata esencialmente sobre la melancolía. La melancolía, tanto desde el punto de vista psicológico como desde el punto de vista de la mera descripción de qué es la melancolía, es algo inasible. Es difícil decir qué es lo melancólico. En este libro intenta denotarlo a través de diferentes artículos, ensayos, en los que vamos viendo lo melancólico. Por ejemplo, tenemos en la portada el cuadro de Giorgione, La tempestad, y Foldenyi se centra en un elemento bastante secundario,
en apariencia de la tempestad que son estas ruinas, para luego seguir en una especie de investigación muy extraña que me gustaría desarrollar en un vídeo particular. Sigue investigando algunas figuras en otros cuadros, por ejemplo, en este cuadro de Alberto Durero, en el que vemos, cuadro titulado Melancolía, precisamente Melancolía 1, vemos una roca rarísima, que no sabemos muy bien qué significa, pero que de alguna forma viene a representar lo melancólico, igual que las ruinas estas, lo que queda, sin mucho sentido. Y lo conecta de pronto con una serie de artistas contemporáneos y también con Stanley Kubrick y el famoso monolito. Bueno, aquí vemos mejor la roca esta, rarísima, del cuadro Melancolía de Durero. Parece ser que Giorgione y Durero se conocieron en Venecia, aunque no hay pruebas de ello, y uno influenció a otro de una forma. Giorgione era más joven, Durero era ya más reconocido, pero hubo influencia del joven al mayor. Y sigue Poldeñi analizando una serie de obras. Por ejemplo, Kubrick, el monolito famoso, son símbolos de la melancolía. Este es el principio del ensayo. Luego habla de muchas otras cosas. Habla del fin de los cines, por ejemplo. Hay otro ensayo donde habla de Gerald Richter y de una obra que son las vidrieras de la Catedral de Colonia hechas con píxeles. Es un libro fascinante que te lleva de un lado a otro y te hace descubrir muchos micromundos. Habla también de Francis Bacon y en concreto del estudio de Francis Bacon, de cómo era el estudio, de qué había en ese estudio absolutamente caótico. Podemos ver, creo, si no me equivoco, una pequeña foto de ese estudio caótico, si la encuentro. El estudio caótico de Francis Bacon, igual las pongo también luego sobre impresas. Bueno, es un libro que intenta denotar, mostrar la melancolía. Es un libro, por lo tanto, muy literario, es un ensayo, pero en lugar de decir la melancolía es esto, dice, voy a hablarte de cosas que te llevan a lo melancólico. Tengo varios libros más que comentar, pero como de alguna forma, casi por sorpresa, realmente no me he dado cuenta, todos los que he comentado hasta ahora tienen algo que ver con la psicología, con la locura o algo así. Voy a cerrar con uno que más o menos tiene que ver, para mí tiene sentido cerrar con este libro. Es otro libro que me compré en Italia, es un libro que todavía no está traducido, titulado Materia, de Guido Tonelli. Quizá habéis leído a este autor llamado Carlo Rovelli, en Anagrama, que publica en Anagrama, es un físico. Este hombre también es físico, especialista. Nos acerca al tema de la materia. ¿Qué es la materia? Claro, el tema en sí parece árido, pero es un tema que tiene mucha enjundia, que cuando vamos profundizando en él encontramos casi una dimensión casi esotérica. He aprendido, por ejemplo, aquí las diferencias que, a pesar de haber leído muchos libros, no me quedaban claras entre la fuerza electromagnética, la fuerza nuclear fuerte, la débil. He entendido de alguna manera también qué es lo que hay a nivel atómico, qué es lo que hay en los átomos o qué sabemos que hay, y en realidad es un gran vacío. En realidad no podemos partir infinitamente los átomos. Hay una cosa que se llama, esto que decía, por ponernos un ejemplo de qué trata este libro, clarifica muy bien, explica muy bien esta cosa llamada la fuerza nuclear fuerte. Hay una fuerza intrínseca que nos impide romper los átomos más allá de cierto nivel, el nivel de los quarks. Cuanto más fuerza hacemos para separarlos, más fuerza hacen para estar unidos. Es muy misterioso este libro. Un libro además que, como otros autores, como también hemos comentado aquí, creo que comentamos a Zahong, un autor que publica en Atalanta sobre temas sobre la luz, es un físico con conocimientos humanísticos, entonces hace una lectura muy atractiva de un tema aparente árido. Claro, la materia, ¿qué relación tiene con la locura? Bueno, que el sustrato de la locura es el cerebro es un elemento matérico. Aquí hay esta doblez, esta doble dimensión de que siempre uno se pregunta como, ¿la locura es una cuestión química, física? Os lo pregunto a vosotros, ¿qué pensáis? ¿La locura es algo que es abstracto? ¿Cuál es la relación? ¿O son las dos cosas la misma cosa? ¿Es lo mismo lo químico, material, fisiológico que lo imaginal? Existen estas teorías como la teoría de Penrose acerca de que la consciencia está en un lugar no local. Existen diversas teorías que de hecho se están estudiando hoy en día o desarrollando desde un punto de vista científico, si no me equivoco, que tienen mucho esotérico. Por eso la materia misma, cuando entramos al estudio de la materia, en este libro lo hace muy bien, espero que se lo traduzcan pronto y creo que lo van a traducir pronto sin duda. La magnífica ilusión. La magnífica ilusión. Os voy a dejar al final, para acabar este vídeo, un enlace a un vídeo de un matemático donde explica los últimos descubrimientos de forma muy intuitiva y cercana y comprensible sobre matemática y la idea y noción de que el espacio-tiempo no existen, que tenemos
una percepción equivocada de cómo es el mundo y que seguramente la realidad sea holográfica, lo cual llevaría a un tipo de matemática distinta, un tipo de comprensión que todavía no hemos alcanzado de cómo son las cosas. Aunque nuestra percepción sea espaciotemporal, quizá el mundo no es tal como lo percibimos o es mucho más sofisticado. Y eso ya lo sabíamos, y lo sabían los antiguos también, y hemos visto aquí varios ejemplos de libros raros que he visto a posteriori, no lo sabía a priori, aunque llevo unos días pensando este vídeo, no sabía que trataban tanto sobre la locura. Quizá me preocupa un poco pensar que mis intereses de pronto se acercan demasiado a este tema. ¿Por qué será? Espero que no sea porque yo mismo esté enloqueciendo, no lo sé. En fin, os animo a comentar. Gracias por escucharme, espero que os haya interesado. Dadle, si gustáis, al like, ya que hace que este vídeo llegue a más gente, y sobre todo ahora que el algoritmo es bastante duro. Y seguimos investigando. Intentaré, pues, de vez en cuando se me excedan los libros, cuando tenga demasiados libros, hacer breves comentarios como estos para que vosotros, si queréis, vosotras, investiguéis por vuestra cuenta. Un abrazo y gracias.